Apoyé a mi novio durante 8 años. Pero se arrepintió de no haber aceptado la confesión de amor de la joven adinerada de aquel entonces. Incluso me culpó por ser una mala estudiante y por haberlo perjudicado para que no entrara en Harvard. Para vengarse de mí, me cortó la cara con una navaja y me apuñaló las manos que usaba para pintar. Mientras estaba en el hospital. Estaba gravemente enfermo. Se negó a firmar el consentimiento quirúrgico y se rió de mí. Dijo que me lo merecía. El momento en que di mi último aliento. Lo atropelló un coche y lo mató. Ambos renacimos. Después de que no pudo esperar más para dejarme, se juntó con la joven adinerada que lo había estado persiguiendo. En esta nueva vida. Pensó que sin duda podría entrar a Harvard y tener una carrera exitosa y una vida amorosa plena. Pero no sabía que la joven adinerada solo estaba jugando con él. ¿Y Harvard? Le tiré la notificación de admisión en la cara. Lo siento. Quienes no tienen habilidad ni están dispuestos a esforzarse no pueden entrar ni renacer 10.000 veces. Cuando le tengo fobia a la estupidez. De verdad que no puedo enamorarme de un estudiante pobre. Quien me dijo esto fue Wayne. Tenía 18 años. Miró a la chica sentada junto a la ventana y se acercó al borde del escritorio. Siéntate un poco más lejos. No quiero que malinterpreten nuestra relación. En fin, de todos modos. No lo hemos hecho público. Hagamos como si no hubiera pasado nada. Estaba un poco aturdido. Mirando su uniforme escolar azul y blanco, volví a preguntar, ¿qué acabas de decir? No te escuché bien. Hubo un destello de fastidio en los ojos de Wayne. Y frunció el ceño. Nina, desconcertada. Estuve contigo antes solo porque eras la campana del colegio. ¿Pero crees que el primer puesto y el milésimo son realmente una buena combinación? Voy a entrar a Harvard. Bajé la cabeza. Y mi cuerpo no pudo evitar temblar. Realmente renací. Tanto Wayne como yo renacimos. Me había dicho estas palabras innumerables veces en mi vida anterior. ¿Por qué no entró a Harvard? Me echó la culpa de todos sus reveses. Si no fuera por enamorarse de ti. Habría ido a Harvard hace mucho tiempo. Si no fuera por perder el tiempo explicándote preguntas, sin duda podría encontrar trabajo después de graduarme. Así que lo primero que hizo tras renacer fue dejarme. Al ver que no hablaba durante tanto tiempo, se le acabó la paciencia. Deja de actuar como si fueras a morir. Aléjate de mí. Solo después de que se levantó y dejó su asiento, levanté lentamente la cabeza. No había rastro de tristeza en mi rostro sereno. En nuestra vida anterior, estuvimos juntos 8 años. Y lo apoyé durante 8 años. Le daba vergüenza repetir curso y no quería hacerlo. Después de ir a la universidad. Bebía y jugaba en la casa de alquiler todos los días. No iba a clase ni hacía exámenes y lo expulsaron del colegio en segundo año. Solo podía aceptar varios trabajos a tiempo parcial mientras asistía a clases para cubrir el alquiler y los gastos de manutención. Al principio pensé que algún día recuperaría la confianza y podría tener una buena vida. Al final, lo que recibí a cambio fue una tortura aún más severa. Justo antes de perder el conocimiento en la mesa de operaciones, rezaba. Si pudiera volver a vivir. Ya no quería tener nada que ver con Wayne. Ahora mi sueño se había hecho realidad. De repente me levanté y corrí a la oficina. La profesora del examen de arte estaba a punto de entregar la solicitud de inscripción para el curso intensivo. Me acerqué rápidamente y le di la mano. Maestra. También quiero participar en el entrenamiento intensivo. En esta vida, ya no pienso renunciar al examen de arte por Wayne. Trabajaré aún más duro. Pintaré con seriedad. Y estudiaré mucho. Volaré hacia mi propia montaña. Quedaban 3 meses para el examen de ingreso a la universidad. Terminé el entrenamiento intensivo para el examen de arte y regresé a la escuela. En cuanto entré al aula, vi a Wayne sentado en la primera fila. Escribía en el examen con una mano y sostenía un libro de texto con la otra. Bloqueó cuidadosamente la intensa luz del sol para la niña que dormía a su lado. De vez en cuando giraba la cabeza para mirarla. Y sus ojos eran tiernos y cariñosos.
Esa chica se llamaba Sally. La joven adinerada que salía en la tele en mi vida anterior. Tenía una buena familia y buenas notas. Y lo más importante, le gustaba Wayne. Cuando se confesó con Wayne en mi vida anterior, yo estaba justo a su lado. El joven se apoyó perezosamente en el escritorio y me agarró la muñeca delante de ella. Lo siento. Ya tengo a alguien que me gusta. Ese día. Las puntas de sus dedos ardían. Y mis mejillas y lóbulos de las orejas estaban rojos. Más tarde. Cuando Wayne y yo estábamos hacinados en una casa de alquiler y éramos tan pobres que ni siquiera podíamos permitirnos comer, Sally ya había regresado de estudiar en el extranjero. Y su boda centenaria con su novio incluso salió en las noticias. Ese día Wayne vio a la novia, que era el centro de atención en la televisión, y se fumó un paquete entero de cigarrillos. Cuando se apagó el último cigarrillo, me dijo que se arrepentía de haberme elegido. Me dolían las palmas de las manos. Como si todavía las tuviera clavadas con una navaja. Parecía que Wayne percibió mi mirada y levantó la vista. Al verme, frunció el ceño con disgusto. Volteé la cara y encontré mi escritorio en la última fila del aula. Estaba hecho un desastre. Con exámenes mezclados con basura. Al ojearlo un poco, una cucaracha salió corriendo. La chica de la primera fila gritó asustada y saltó. Saltando lejos. Todos los compañeros que estaban durmiendo la siesta con los ojos cerrados se despertaron. Incluyendo a Sally. Al ver esto, Wayne se levantó de inmediato y me gritó, Nina. ¿Por qué causas problemas tan pronto como regresas? ¿Puedes callarte? Lo ignoré y seguí limpiando el escritorio sola. Se me acercó de nuevo y me dio una patada en el escritorio. ¿Estás sordo? Los estudiantes de arte pueden elegir no estudiar. Pero aún tenemos el examen de admisión a la universidad. Siempre menospreciaba a los estudiantes de arte y pensaba que no tenían futuro. En mi vida anterior, incluso me aconsejó que abandonara el examen de arte. Tu novio es un estudiante destacado. Podrías entrar fácilmente a una universidad de primera clase solo con sus notas. El joven era alto y delgado. Y podía señalar fácilmente con la mano el primer puesto de la lista de calificaciones. Era el mejor estudiante del grado, el que había encabezado la lista todo el año y a ojos del profesor, era un candidato potencial para Harvard. Y yo solo era un estudiante de arte con calificaciones entre medias y bajas. Después de escucharlo y renunciar al examen de arte, estudié cultura con desesperación y al final, apenas llegué a la segunda clase inferior en la fila de admisión a la universidad. Al final, seguía pensando que alguien era extremadamente estúpido y molesto con él. Y él pensaba que era una pérdida de tiempo darme clases particulares. Incluso creía que lo había contagiado con mi estupidez. Por eso ni siquiera pudo entrar a Harvard. Ahora que me dejó, su cara aduladora hacia Sally tampoco parece mucho más inteligente. Yo también pateé el escritorio con impaciencia. Y la esquina del escritorio le dio directamente en la pierna. ¿Quién demonios es sordo? ¿He dicho una sola palabra desde que entré? Si estás enfermo, ve al hospital y recibe tratamiento. No vengas a mí a causar problemas. Wayne se cubrió el muslo dolorido y me miró con incredulidad. Tú. Deja de discutir. No interrumpas la siesta de todos. Sally se inclinó hacia atrás. Tenía la voz ronca por haber despertado. Miró a Wayne. Y su cara se puso ligeramente roja mientras decía, Mina, por fin has vuelto. Todos te extrañamos mucho. La joven era guapa y lista. Y su nobleza no se disimulaba ni siquiera con el uniforme escolar grande y vulgar. ¿Quién habría pensado que una vez me arrastró a un rincón, y me abofeteó más de una docena de veces? Solo porque en la supuesta selección de timbre escolar, su clasificación era inferior a la mía. Ahora que por fin me arrebató a Wayne. No puede evitar presumir. No sabes lo pesado que es Wayne. Discutió conmigo sobre un problema de matemáticas para 2 clases. ¿Por qué le cuentas esto? Lleva medio año jugando. Seguro que ni siquiera recuerda cómo se escribe la palabra matemáticas. Wayne me miró con desaprobación. Y su voz estaba llena de una especie de tierna indulgencia.
Vi sus manos fuertemente entrelazadas. Y el corazón en la pizarra detrás de ellos era muy visible. Decía Wayne Sally. Nos vemos en Harvard. 3 en mi vida anterior. Wayne y yo no nos tomamos de la mano ni una sola vez antes de graduarnos. Acordamos no molestarnos antes del examen de admisión a la universidad y estudiar mucho. Después del examen de admisión a la universidad, solíamos estar juntos abiertamente. A veces, cuando no podía evitar querer hablar con él, dibujaba un boceto de él. Había muchos Wayne escondidos en mi escritorio. Wayne con el ceño fruncido. Wayne con una sonrisa pícara. Wayne estaba aturdido. En ese momento cada caricia estaba llena de cariño. Y yo pensaba que eran perfectos sin importar cómo los mirara. Ahora que el filtro ha desaparecido, me parece que es simplemente. Al limpiar el escritorio, tiré todos los bocetos a la basura de golpe. Como resultado, Sally los recibió durante el estudio vespertino. Elogió mis pinturas por su belleza y me pidió que la ayudara a dibujar el periódico de la pizarra. Otros compañeros estaban ocupados repasando. Bueno, me dirijo a la sesión de Seldlan. Terminaste el examen de arte. Así podrás ayudar más a todos. Me suplicó con una Coca-Cola en forma de piedra. Pero sus ojos estaban llenos de hostilidad. Bajé la vista y escribí el examen. No soy libre. El examen de arte ya me había reducido el tiempo de repaso. Y necesitaba dedicar más tiempo que los demás para ponerme al día. Sally no se movió y se quedó de pie junto a mi escritorio sin decir palabra. Levanté la vista un poco tarde y vi que ya tenía los ojos rojos de tanto llorar. Y la cara mojada. Wayne se acercó al oír el alboroto y me acusó furioso. Es solo un periódico de pizarra. ¿Qué tiene de difícil dibujarlo? Nina. ¿Tienes algún sentido de cohesión de clase? Tiró de Sally y con delicadeza le secó las lágrimas con angustia. Sally lloraba desconsoladamente y levantó los bocetos para que Wayne los viera. Simplemente pensé que Nina te dibujó muy bien. No sabía que estaba ocupada. Cuando Wayne vio esos bocetos, su rostro se ensombreció de inmediato. Delante de Sally. Los rompió uno por uno. Nina. De verdad me das asco. Mi vista se posó en los fragmentos en el suelo. Y sentí un poco de tristeza en el corazón. Después del examen de admisión a la universidad en mi vida anterior, Wayne había visto estos bocetos. En ese momento, sus ojos eran oscuros y brillantes. Y los sostenía en sus brazos como tesoros. Planeaba pegarlos por toda su habitación. Ahora solo me queda el asco. Porque durante el recreo, el director me pidió que volviera a dibujar el periódico de la pizarra. Esta es una selección municipal de nivel inferior. Se usa para la publicidad del examen de ingreso a la universidad. El primer premio incluye una bonificación de 2 y 1. Estuve a punto de rechazarla. Pero cuando escuché esto, seguía sintiendo. Nina. ¿No dijiste que no eras libre? Cuando Sally me vio escribiendo y dibujando en la pizarra, se acercó otra vez para llamar la atención. Oí que hay una bonificación. Por eso. Wayne los siguió como siameses. Ahora dibujando periódicos en la pizarra. Después de graduarte tocarás en la calle. Te ganarás la vida con este trabajo insignificante. Él no sabía que una vez se desprendió del dinero insignificante que gané. En mi peor momento. Solo ganaba un poco más de $1000 al mes. Después de pagar el alquiler y los servicios públicos. Ni siquiera sabía de dónde vendría mi próxima comida. Todavía me pedía dinero para comprar cigarrillos. Alcohol. Equipo de juego. Y pieles. Solo pude montar un puesto en la calle para dibujar. Y la administración urbana me persiguió. Sin embargo, el resultado no fue tan malo como decían. Mis pinturas eran muy populares. Más tarde, en secreto, empecé a trabajar en medios personales y me convertí en un bloguero de pintura bastante conocido. Wayne nunca supo estas cosas. Nunca le importó mi vida ni mi muerte. Las ignoraba y memorizaba palabras mientras pintaba. Regresaron a sus asientos. Aunque la escuela ya había terminado,
no tenían prisa por irse a casa. Se interrogaban mutuamente sobre artículos en inglés y discutían problemas de matemáticas. Cuando Wayne escribía mal una palabra, Sally se reía de él. «Eres tan tonto, Lane». Cuando acertó un problema de matemáticas, lo elogiarían. «Eres increíble». «¿Soy demasiado tonto?». Wayne siempre sonreía y se dejaba llevar. Como si tuviera una paciencia y una tolerancia infinitas. «Cariño, eres la más lista». A veces. Cuando ambos se quedaban en silencio, después de un rato, se oía un beso fuerte. Sentía náuseas incluso de espaldas a ellos. Se entretuvieron durante 1 hora. Y no repasaron tan rápido como yo. Mirando el corazón en la esquina de la pizarra, no pude evitar preguntarme, ¿podría Wayne, en este estado, tener más posibilidades de entrar en Harvard que en mi vida anterior? 5 No lo sé. Solo sé que cuando salieron los resultados del examen simulado al día siguiente, no estaba entre los primeros de la lista. Desde que renació, nunca había conseguido el primer puesto. Esta vez, incluso bajó al puesto 20. Sally también retrocedió mucho. Pero no le importó en absoluto. En cambio, ella consoló a Wayne diciéndole que sin duda sería el primero el próximo trimestre. En cuanto a mí, la directora me elogió delante de toda la clase por mi gran progreso. Alguien se fue a un entrenamiento intensivo durante medio año y regresó para mejorar más de 200 puestos. Algunos compañeros asisten a la escuela todos los días, pero aún así retroceden. Reflexionen sobre ustedes mismos. Lo dijo con mucha intención. Como si le hablara específicamente a Wayne. Me concentré en las preguntas equivocadas de cada asignatura. Pensando en cómo seguir mejorando mis calificaciones. Aunque había progresado mucho, aún estaba muy lejos de la primera clase negativa en la fila de admisión universitaria. Solo si aprobaba la primera clase negativa de admisión universitaria y sumado a mis calificaciones en el examen de arte, podría ingresar a una buena universidad. Después de clase el director se acercó a mi escritorio para animarme y, por cierto, me preguntó sobre el progreso del periódico de la pizarra. La selección era mañana. Y la iba a terminar esta noche. Después de que todos se fueran. Sally vino a felicitarme por mi progreso en los estudios. Después de terminar con Wayne, tus notas han subido muchísimo. Wayace se ha desmayado. Se puso las manos en las caderas y fingió estar enojada mientras tocaba el corazón de Wayne. ¿Acaso ya no sientes nada por él? ¿Cómo es posible?, exclamó Wayne. Ansioso por demostrar que no me tenía en su corazón. Has mejorado tan rápido. ¿Quién sabe cómo hiciste trampa? Nunca me ha visto pintar hasta las 3 de la mañana en pleno invierno. Lavándome la cara con agua fría y luego memorizando palabras. Tampoco sabe lo que es para mí recitar chino clásico. Mientras tenía una vía intravenosa, fiebre y no podía comer durante 2 o 3 días, él fácilmente negó todos mis esfuerzos con solo una palabra, trampa. Mientras mis calificaciones seguían mejorando en mi vida anterior. Sally también había inducido indirectamente a otros a decir que yo hacía trampa. En ese momento Wayne me apoyó firmemente. Se paró frente a quienes querían desnudarme para inspeccionarme. Con la espalda recta como un pino. Ahora que lo pienso. ¿Acaso él también creía que de verdad hice trampa? La tiza que tenía en la mano se rompió en 2. La reemplacé con una nueva y tracé los bordes de las palabras examen de admisión a la universidad, trazo a trazo. Sally rió a mi lado. Solo bromeaba. ¿Por qué estás tan nerviosa? Wayne suspiró aliviado y le puso la mano en el hombro. Cariño. Deja de burlarte de mí. Nuestras calificaciones actuales no significan nada. En fin, ¿cómo cumples mi disculpa? Si entro en Harvard, puedo conseguir fácilmente un trabajo con un salario anual de 1.000.000 de yuanes. Y compraré una villa en Pekín y te pediré matrimonio. Casi me río al oír esto junto a ellos y me alegré de que Wayne aún no supiera que yo también había renacido. La persona que me pedía 10 yuanes en mi vida anterior. De verdad no puedo imaginar que gane tanto dinero. Sally estaba llena de entusiasmo. Me miró, luego arrastró el brazo de Wayne y actuó. ¿Qué te parece si le pides a Mina que nos haga el diseño de interiores?
Dibuja el periódico de la pizarra de forma tan hermosa. Debería ser muy buena en diseño. ¿Qué estatus tiene? ¿Se merece siquiera diseñar para nosotros? Wayne convenció a Sally e incluso le prometió contratar a un diseñador de interiores de primera. Ya me había dicho eso antes. Después de que mis padres formaron una nueva familia, ya no tenía hogar. En ese momento, me abrazó fuerte y me juró que me compraría una gran villa. Ahora, le hizo esta promesa a Sally. Pero olvidó que Sally no era una pobrecita como yo, sin nadie a quien amar. Era la niña de los ojos de sus padres y provenía de una familia adinerada. ¿Cómo podía importarle una villa? Mientras yo pintaba, recordé cuando, sin querer, oí a Sally decirle a su amiga en el baño. En ese momento acababa de ser rechazada en su confesión. Pero no estaba triste para nada. Solo estaba enojada y nos regañó a Wayne y a mí un buen rato. Solo por diversión. ¿De verdad se cree digno de mí? Excepto por esa tonta de Mina. ¿A quién le gustaría un pobre? ¿Es tan genial poder entrar en Harvard? Si tengo la oportunidad, me aseguraré de que ni siquiera pueda hacer el examen de admisión. Veamos qué tan arrogante puede ser todavía. No le dije esto a Wayne. Pensé que no era necesario antes. Ahora, definitivamente no me meteré en asuntos ajenos. Él mismo eligió este camino. Así que debería asumir las consecuencias hasta el final. 60 días después de que terminara la selección del periódico Blackboard, el director anunció en la clase que yo había ganado el primer premio. Además, también anunció una noticia aún más emocionante: Evan. Un graduado excepcional. Mañana vendrá a nuestra clase a grabar un vídeo promocional. Usaré este periódico de Blackboard como fondo. El aula, que había sido como un charco de agua estancada, estalló de repente en lágrimas. El nombre de Evan era, bueno, menos ninguno y no una escuela secundaria. Hace años. Ingresó en la Universidad de Harvard con una alta puntuación de 720 Fibonacci y obtuvo la mejor puntuación provincial del año. También era un experto en videojuegos, habiendo participado en competiciones profesionales y contando con su propio equipo. Más tarde, desarrolló juegos durante sus años universitarios y fundó una empresa antes de graduarse. Muchos estudiantes y ninguno. Una escuela secundaria lo consideraba un ídolo y una meta. Esto incluía también a Wayne y a Sally. Wayne me había dicho muchas veces que sin duda superaría a Evan y se convertiría en una persona aún más poderosa. Sally sacó directamente una foto que estaba guardada en el diccionario. Era una foto de grupo de ella y Evan. La tomé cuando acompañé a mi papá a la cumbre de Internet el año pasado. Evan, el estudiante de último año, es aún más guapo en persona que en la foto. Había orgullo escondido en sus ojos. Y prometió conseguirle un autógrafo a todos en ese momento. No me importaban estas cosas y estaba tumbado en el escritorio resolviendo problemas de geometría sólida. Pero ella insistió en acercarse y pedirme que también les ayudara a todos a conseguir su autógrafo. Porque el director dijo que el autor del periódico Blackboard se tomaría unas copas con Evan. Nina es la más afortunada. Puede estar sola con el mayor durante tanto tiempo. Solo ayúdenme. Sally sonreía. Pero en realidad había una intención oculta en cada palabra que decía. Si no ayudaba a todos a conseguir el autógrafo, estaría yendo en contra de toda la clase. Pero lo único que tenía en mi corazón era estudiar. Acababa de decirle a la directora que no quería participar en el tiroteo. Dijo que solo serían unos minutos e insistió en que esperara. Sabía que definitivamente ganarías el primer lugar cuando te vi terminar de pintar la última vez. Sally me animó a disfrazarme y a poner una pila de pósteres de Evan en mi escritorio antes de que pudiera aceptar. Además descubrí que tu estilo pictórico se parece bastante al de un gran maestro al que sigo. La mano que escribía se detuvo. Y mi corazón dio un vuelco. Durante el entrenamiento intensivo. Aproveché la experiencia de mi vida anterior para crear una cuenta de medios que no me interesaba. En tan solo medio año mis seguidores alcanzaron los 5 millones. Y Sally era una de ellas. Tenía una base artística y podía ver fácilmente las similitudes y ciertas técnicas de pintura del pintor.
Estaba pensando en una excusa cuando sacó su teléfono y mostró los avatares de ella y Wayne. Mira. Esto es lo que el gran maestro dibujó para nosotros. Resultó que todo lo anterior fue solo un preludio. Solo quería que supiera lo perdidamente enamorado que Wayne estaba de ella. El corazón que había estado conteniendo se relajó. Y mi mirada se posó en la pantalla ampliada del teléfono de Sally. La chica del uniforme escolar sonrió con picardía y se sentó en los brazos del chico de la camisa blanca. Los ojos del chico estaban llenos de cariño. Y tenía 2 chupetones bien visibles cerca de su nuez. Esto sí que lo dibujé trazo a trazo, según la foto que me envió Sally. Me gusta mucho esta imagen. Le rogué al gran maestro durante mucho tiempo que me la consiguiera. ¿No es hermoso? Los ojos de Sally estaban llenos de orgullo. Su mirada recorrió la puerta y se detuvo un instante. De repente me tomó la mano. Mina. ¿Por qué no nos dibujas uno también? Puedo pagarlo. Se lo merece. Wayne entró después de comprar agua y con mucho cariño, ayudó a Sally a destapar la botella de agua mineral. Esa persona es una verdadera maestra. Es una cima que jamás podrá alcanzar en su vida. Justo calculé la solución del problema de geometría y dejé escapar un largo suspiro de alivio. Entonces levanté la mano y tiré los carteles del escritorio a la papelera que estaba detrás de mí. Claro. No se lo merece. Y tú tampoco. 7 Tan pronto como llegué a la escuela al día siguiente, descubrí que el periódico de la pizarra había sido borrado. La pizarra estaba tan limpia que reflejaba la luz. Y también reflejaba las caras de Sally y Wayne mientras veían el programa. Después de que les respondí ayer, se fueron con una cara fea. Como resultado, se les ocurrió un truco tan infantil de la noche a la mañana. El tiroteo va a empezar por la tarde. ¿Quién demonios ha hecho esto? La directora estaba tan nerviosa que daba vueltas de un lado a otro y me preguntó qué hacer. Yo tranquilo, le pedí que revisara las esposas y el pelo de todos los alumnos de la clase. La sonrisa de Wayne se congeló. Y inconscientemente se levantó el puño para comprobarlo. La vigilancia del aula solo estaba activada durante los exámenes. Pensó que mientras no lo grabaran, estaría a salvo. Pero no sabía que el polvo de tiza que salía volando al borrar la pizarra se quedaría pegado a los puños de la ropa y al pelo. Lavarse las manos fue inútil. Al ver que el director había empezado a revisar desde la primera fila, Wayne se frotó los puños. Y una mirada de pánico brilló en sus ojos. De repente se levantó e intentó convencerme de que no fuera tan egoísta. Deberías pensar en una manera de remediar el periódico de la pizarra ahora. En lugar de buscar al culpable. Sí. Mina. Pero no es momento de ser voluntariosos. Centrémonos primero en la situación general. ¿De acuerdo? Intervino Sally. Intentaba decirme qué hacer. Pero miré al director que se había detenido e insistió en que no lo volvería a dibujar hasta que descubriéramos quién lo hizo. 5 minutos después. La directora sacó a Wayne del aula. Lo reprendió a gritos en el pasillo. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Me has decepcionado de verdad. Los compañeros del aula guardaron silencio unos segundos y luego empezaron a susurrar. Sally se sentó firmemente en el escritorio, sin mostrar ninguna intención de defender a Wayne. Al final, Wayne no solo tuvo que disculparse conmigo delante de toda la clase, sino también escribir una autocrítica de 5 palabras. Esta debería ser la primera autocrítica en la vida de este hijo predilecto del cielo. Lo vi inclinarse ante mí con profunda reticencia. Y sentí un placer inexplicable en el corazón. Durante la pausa del almuerzo, invité a 2 estudiantes de arte de la siguiente clase con una comida de KFC. Eran amigos que conocí durante la formación intensiva. Y tenían una gran capacidad profesional. Además, tenía la costumbre de tomar fotos y guardarlas después de terminar un cuadro. Los 3. En referencia a la versión original. Terminé el periódico de pizarra en cuestión de horas. Era aún más exquisito y hermoso que la versión anterior. Poco después de terminar de pintar, Evan y el equipo de tiro llegaron al auditorio de la escuela. Antes del tiroteo oficial. También hubo una charla promocional sobre la Universidad de Harvard.
Después de que Evan presentara brevemente la Universidad de Harvard y asimismo, comenzó la sesión de preguntas y respuestas. El entusiasmo de todos era enorme. Aunque no pudieron entrar en Harvard, querían decirle unas palabras a Evan, el estudiante de último año. Wayne levantó la mano varias veces, pero no logró alcanzar el micrófono. Hasta que terminó la sesión de preguntas y Evan estaba a punto de irse. De repente se subió a la silla y gritó, «Evan». Este grito resonó por todo el auditorio. Y todos se giraron para mirarlo. Wayne estaba tan emocionado que se puso rojo. Me preguntó delante de todos los profesores y alumnos de la escuela cuándo entraría en Harvard. También quiero crear un juego. ¿Puedo invitarte a participar en el examen interno entonces? Evan sonrió y asintió levemente. Al terminar la sesión, caminó hacia nuestra clase. Sally al frente sostenía el póster y estaba ansiosa por intentarlo. Con una emoción que no podía ocultarse en su rostro. Como resultado, cuando él pasó junto a ella, ni siquiera se detuvo. Como si no la conociera. Cuando llegó a la posición de los chicos en la última fila, Wayne saltó de la silla de inmediato. Había arrogancia en sus ojos. Y extendió la mano hacia Evan desde la distancia. Desafortunadamente, después de haberlo cumplido el otro bolso y ni siquiera le di una mirada extra. Estaba escondido en la última fila memorizando palabras. Cuando levanté la vista, vi a Evan detenerse frente a mí. Extendió la mano, me dio una palmadita en la cabeza y me dijo con una sonrisa, «Ven a presentarte al examen de admisión a la universidad. Dibújame un nuevo avatar después del examen». Las sonrisas de Sally y Wayne se desvanecieron poco a poco. Mi encuentro con Evan fue pura casualidad. Durante los primeros días del entrenamiento intensivo, mi cuenta aún no estaba llena, ya que andaba corto de dinero. Me gusta participar en varios concursos de pintura para ganar premios. La empresa de Evan solicitaba diseños de balsas para nuevos personajes de videojuegos por aquel entonces. Me quedé despierto varias noches dibujando los bocetos y participé en el concurso, donde gané el primer premio a las 10:01. Luego conocí a Evan y me estafó por algunos diseños de balsas. No sabía que haría esto hoy. Cuando Sally mostró el avatar ayer, dijo que el avatar de Evan también fue dibujado por el gran maestro. De alguna manera, revelé mi verdadera identidad. Después de terminar de disparar y regresar a clase, mis compañeros me rodearon de inmediato. Prometí dibujarles avatares después del examen y miré hacia la primera fila entre la multitud. Wayne y Sally estaban sentados uno al lado del otro. Y había un espacio vacío junto a ellos. Hasta que era casi la hora de clase y todos se dispersaron a mi alrededor. Sally corrió hacia mí de repente. «Nina. Tú y el mayor solo están bromeando. ¿Verdad? ¿Cómo podrías ser el gran maestro? No está bien hacerse pasar por otra persona». Apenas conservaba una apariencia gentil y amable. Y la incredulidad en sus ojos era casi desbordante. «Ya le conté esto al gran maestro. No importa si ahora admites que estabas bromeando. El gran maestro es muy amable y no se enojará». Levantó el teléfono. Y la pantalla mostró un mensaje privado que acababa de enviarme a mi cuenta. Echó leña al fuego y dijo un montón de cosas. Me acusó de hacerme pasar por el gran maestro y le pidió que saliera a desmentir los rumores en persona. No traje mi teléfono. Así que no pude demostrar que era yo mismo. La forma en que mis compañeros me miraban también cambió. Con su cara de hipócrita, Sally podía ganarse fácilmente la confianza de todos. Justo cuando creía que me había dejado sin palabras. Sonreí levemente. Recité vívidamente 2 de los mensajes privados que me envió. 15 de agosto. Gran maestro. Me gustas mucho. Te cambio la nota del examen de admisión a la universidad de mi novio. Por favor, dibuja 2 avatares para nosotros. ¿De acuerdo? El 5 de septiembre. Gran maestro. Hoy estoy muy feliz porque mi novio por fin ya no es el primero del curso. El amor es sin duda más interesante que estudiar. A Sally le gustaba usar mis mensajes privados como confidente. Y la mayoría eran quejas.
Estaba acostumbrada a ser una buena chica en la escuela, y solo podía ser arrogante y dominante en el mundo virtual. Estos mensajes solo podían ser vistos por el propio bloguero. Con solo recitar 2 de ellas, le entró un sudor frío. Basta. Seguro. Se derrumbó antes de que pudiera decir la tercera. El aula quedó en completo silencio. Miró a Wayne y luego se dio la vuelta y salió corriendo. Todos también miraron a Wayne. Por primera vez. Él no la siguió. En cambio me miró fijamente sumido en sus pensamientos. ¿9 a los que renaciste? Durante la hora del almuerzo, Wayne me llevó a un aula vacía. Su mirada era penetrante. Como si quisiera ver a través de mi alma. En mi vida anterior, Nina, en la preparatoria, no tenía tan buenas habilidades para pintar. Después de saber que el gran maestro pintor era yo, debería haberlo adivinado. No respondí. Sentí el fuerte olor a cigarrillo en él. Era exactamente igual que cuando degeneró en mi vida anterior. De hecho, en mi memoria, Wayne no fumaba de joven. Siempre estaba fresco y limpio. Y su uniforme escolar olía bien a jabón con aroma a camelia. Por desgracia, se había cumplido. No sé desde qué momento. Ese joven de repente empezó a empeorar. Al ver que no hablaba, la mirada de Wayne se volvió más aguda. Me agarró la muñeca y me preguntó con saña, ¿por qué no moriste en el hospital? ¿Por qué sigues atormentándome? Usó toda su fuerza como si quisiera romperme la mano. La palma me empezó a doler levemente de nuevo. Y el dolor me encogió el corazón. Y no podía respirar bien. No sabía qué era más doloroso, el dolor físico o el mental. Con la otra mano aparté la atadura de Wayne y grité en voz baja, ya estoy muerta. La Nina de mi vida anterior había muerto hacía tiempo en la fría mesa de operaciones por culpa de ese consentimiento que nadie firmó. Wayne se echó hacia atrás y me miró aturdido durante un buen rato. Respiró hondo. Y su tono se volvió más tranquilo. Nina. Te pido disculpas. No debí haberte tratado así antes. No había rastro de culpa en su rostro. Quería que nos dejáramos en paz y nos lleváramos en paz. Sally ya me lo prometió, siempre y cuando entrara en Harvard. Me llevará a casa para que conozca a sus padres. ¿Sabes lo rica que es su familia? Puedo ahorrarme la mitad de mi vida luchando. Sus ojos estaban llenos de fanatismo y anhelo. Y anhelaba con ilusión el futuro conmigo. Primero, iría a la universidad. Y luego estudiaría en el extranjero con Sally. Tras regresar a China, se casarían. Y luego él se haría cargo de la familia de Sally. Tras media vida vagando, regresaría antes de los 30 y alcanzaría la cima de su vida. Después de terminar de hablar, me miró de nuevo. Solo había impotencia en sus ojos. Esta es la vida que debería pertenecerme. En lugar de apretujarme en una destartalada casa de alquiler contigo. ¿Entiendes? Nina. Me tiré ligeramente de la comisura de los labios. Entonces te deseo éxito. No había terminado de leer el mensaje privado que Sally me envió hace un momento. Había uno que me envió hace unos días. Decía, Gran Maestro. Mi papá me ha organizado un viaje a estudiar al extranjero después del examen de admisión a la universidad. Mi novio sigue fantaseando con conocer a mis padres. Es realmente ridículo. Ya estoy harta de él y lo dejaré en un rato. Allí, tensa, desapareció para una clase y luego regresó a su asiento. Se aferró al brazo de Wayne. Fingiendo ser un policía, mintiendo y disculpándose. Pero Wayne permaneció impasible y fingió recuperar su anterior indiferencia. Hasta unos días después. Se publicaron los resultados del segundo examen simulado. Recuperó el primer puesto de la calificación. Encabezaba la lista de calificaciones. Abrazó a Sally y declaró en voz alta, te quiero a ti y al primer puesto de la clase. Me quedé detrás de ellos y vi que mi puntuación estaba justo en la primera línea de admisión a la universidad. Ese mismo día. Los carteles promocionales del examen de ingreso a la universidad que fotografié con Evan también estaban pegados por todo el edificio de enseñanza del árbol de graduación.
La chica del cartel no llevaba maquillaje y estaba impecable y elegante. Ni siquiera sabía que tenía este aspecto y no pude evitar detenerme a mirarlo varias veces. Unos días después, este póster. Las capturas de pantalla de mis transcripciones de los 2 exámenes. Y la noticia de que era un bloguero de pintura empezó a correr como la pólvora en Cucú. De repente pasé de ser un estudiante mediocre y un simple estudiante a un estudiante destacado, y el timbre del colegio que se esperaba que corriera hacia la Facultad de Artes de la Universidad de Harvard. No me importaban estas cosas. Solo quería dar un último sprint el mes pasado antes del examen de admisión a la universidad. Pero a alguien le importaba mucho. Incluso convirtieron a escondidas todos mis carteles en grafitis graciosos por la noche. Sally me bloqueó en el pasillo donde solía recitar libros. Sus hermanitas me sujetaban las manos por ambos lados. ¿Crees que alguien seguirá pensando que eres bonita si me corto aquí sin querer? Tenía una navaja en la mano. Y la hoja se deslizó suavemente por mi mejilla. Para no ser molestada mientras recitaba libros. Elegí específicamente un pasillo remoto y desierto. Aunque de verdad lo hiciera, nadie podría salvarme. La escena de Wayne desgarrándome la cara en mi vida anterior cruzó por mi mente. El dolor y la desesperación cuando la punta del cuchillo me atravesó la piel aún estaban vívidos en mi memoria. Inconscientemente apreté los puños y fingí calma mientras decía, si te atreves, hazlo. Me atrevo a hacer públicos tus mensajes privados. Sally hizo una pausa. Deja la navaja. Y me dio una bofetada con la otra mano. ¿Cómo te atreves a amenazarme? ¿Crees que voy a tener miedo de esos mensajes sin principio ni fin? Aunque ella lo dijo. Nunca volvió a coger la navaja. Porque una vez que los mensajes privados se hicieran públicos, la imagen perfecta que había construido con tanto esfuerzo quedaría destruida. Me abofeteó 2 veces más. Se burló. Y me agarró del pelo. Claro que no soy tan tonto como para hacerlo yo mismo. Wayne te dejó. Y luego estudiaste desesperadamente. No es solo para llamar su atención. ¿Te gusta tanto? Entonces sí dejo que te arruiné con sus propias manos. Deberías estar feliz también. ¿Verdad? En cuanto terminó de hablar, Wayne subió las escaleras. Quedó atónito al ver la escena y su mirada se posó en Sally. ¿Qué pasa, cariño? Sally soltó un gemido. Lo llamó hermano con voz dulce. Y fingió lástima mientras decía, rompamos. No soy digna de ti. ¿Quién dijo eso? El rostro de Wayne se volvió frío. Y su voz era gélida. Sally me miró y frunció los labios. Todos dicen que Nina es más guapa que yo. Tú y ella son una pareja hecha en el cielo. Nadie es más hermosa que tú. Princesita. Wayne la abrazó y la persuadió un buen rato. Finalmente, al dirigirse al ojo de Felbane, Sally dejó de llorar y sonrió. Ella le puso la navaja en la mano con naturalidad. Entonces demuéstramelo. Wayne se quedó atónito. Miró el cuchillo que tenía en la mano y luego a mí. Sally lo abrazó del brazo y lo convenció. Siempre y cuando le hagas un corte en la cara. Creeré que lo que dije es verdad. Si no, terminaremos. Al oír estas palabras, el último rastro de vacilación en los ojos de Wayne desapareció por completo. Se acercó a mi rostro con la navaja. Y su mano ni siquiera tembló. Como si finalmente tuviera miedo. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Negué con la cabeza y supliqué clemencia. No. Por favor. No. Cuanto más lo hacía, más se emocionaban. Todos contuvieron la respiración y centraron su atención en el cuchillo. Esperando a que la sangre me corriera por la cara. Pero en el momento en que la hoja tocó mi piel. Un grito salió de la boca de Wayne. Soltó un grito y de repente perdió las fuerzas. Tiró la navaja al suelo y se cubrió la parte inferior del cuerpo de dolor. Y Sally y sus 2 hermanitas aún no habían reaccionado. Retiré el pie que había pateado con todas mis fuerzas. Rápidamente me solté de las manos que me sujetaban. Y cogí el cúter. Ni siquiera tuve tiempo de secarme las lágrimas. Wayne tenía tanto dolor que no podía enderezarse.
Y su cuerpo temblaba. Justo cuando estaba a punto de incorporarse, le di una patada en la pantorrilla. Perdió el equilibrio y rodó por las escaleras. Las dos chicas gritaron y huyeron. Agarré a Sally. ¿Quién quería huir con ellos? Estaba tan asustada que se desplomó en el suelo. Su rostro estaba pálido y todo su cuerpo rígido. La imité y deslicé suavemente la navaja por su mejilla. Luego le agarré el flequillo y le corté la mitad. Y los esparció por el suelo frente a ella, poco a poco. Así no se usa una navaja. Sus pupilas se encogen. Sus ojos se pusieron en blanco. Y se desmayó. Solo quedaron en mis oídos los dolorosos gemidos y gritos de auxilio de Wayne. Bajé lentamente las escaleras y me paré frente a él. Lo miré acurrucado en el suelo, sudando profusamente de dolor. Seguía murmurando, «Llama a la policía. Quiero llamar a la policía». Me molestaron sus palabras y le pisé la boca. Entonces saqué una grabadora de mi bolsillo y le dije con desdén, «Tengo pruebas de que me intimidas». «¿Qué tienes?» Solo sabía que la pobre criatura, sin nadie a quien querer, era fácil de intimidar. Pero él no sabía que la pobrecita no tenía de qué preocuparse e incluso podía arriesgar su vida cuando se lo proponía. A las 11 de esa noche, llegaron 2 ambulancias a la escuela. Desde entonces hasta el examen de ingreso a la universidad, Wayne y Sally no fueron a la escuela. Sally estaba asustada y tuvo fiebre alta durante varios días. Se negó a volver a la escuela. Wayne tenía la mano derecha rota y le pusieron un yeso. No podía moverse en absoluto y no pudo recuperarse antes del examen de admisión a la universidad. Ambos insistieron en que fue una pelea entre jóvenes enamorados y que nadie más estaba involucrado. La madre de Wayne fue a la escuela y armó un escándalo varias veces, pidiendo explicaciones al director y a la directora. ¿Cómo pudo pasar algo en la escuela sin motivo? ¿Qué están haciendo los profesores de tu escuela? Mi hijo iba a entrar a Harvard y ser el mejor. Ahora ni siquiera puede presentar el examen. Tienes que asumir la responsabilidad. Vi desde lejos que estaba haciendo un berrinche en la puerta de la escuela. Su rostro estaba lleno de amargura y maldad. También había hecho un escándalo en mi vida anterior. Pero no en la preparatoria. Sino en la puerta de mi universidad. Me atacó en la puerta de la escuela. Me llamó desafortunado y un gran pecado. Y dijo que yo había hecho que su hijo no entrara en Harvard. Más tarde, aunque estaba con Wayne, no me miró directamente ni una sola vez. Esta vez, como Wayne ni siquiera pudo presentarse al examen de admisión a la universidad, ¿a quién debería culpar? En fin, ya no sería yo. Cuando sonó la campana para finalizar el último examen de admisión a la universidad. En medio del bullicio, todos se decían: ¡Feliz graduación! Me senté en el aula vacía. Miré por la ventana. Y exhaló lentamente. El resplandor vespertino del sol poniente cubría más de la mitad del cielo. Se extendía como un fuego abrasador. Tuve la premonición de que en esta vida sin Wayne, viviría muy bien. Cuando regresé al pequeño apartamento que alquilaba. Apagué el teléfono y dormí todo el día y la noche. Antes de que salieran los resultados del examen de admisión a la universidad, no salí muchas veces. Dibujé borradores. Leí libros. Cociné. Y estaba aturdido todos los días. No había ruido de juegos ni el desagradable olor a cigarrillos ni alcohol. No hubo maldiciones sin escrúpulos. Y mucho menos palizas repentinas ni destrozos. Solo estaba yo. Tranquilo, tras haber cumplido mi obsesión. Tranquilo. Y satisfecho. Volví a ver a Wayne y a Sally un mes después. Aparecieron del brazo en la reunión de exalumnos. A Wayne finalmente le quitaron el yeso. Aunque no pudo presentarse al examen de admisión a la universidad. No estaba tan enojado ni tan reticente como en su vida anterior. Supe que Sally lo llevó a conocer a sus padres. Y su padre incluso dijo que los patrocinaría para que estudiaran juntos en el extranjero. Sally y yo vamos a Londres el mes que viene. Mantengámonos en contacto en el futuro. Wayne estaba muy orgulloso y saludó a cada compañero.
Cuando estaba a punto de acercarse a mí, inconscientemente dio un pequeño paso atrás. Tras dudar un momento, se acercó. Se aclaró la garganta. Y dijo con desdén: Escuela de Artes de la Universidad de Harvard. Felicidades. Como era de esperar. Alguien con tu coeficiente intelectual solo sirve para tomar atajos. Di un sorbo a mi bebida y dije con calma: sí, cortando más o menos, diría yo. A diferencia de ti. Que se casó directamente con una mujer de familia adinerada. Enseguida perdió los estribos. Y sus ojos mirándome con una mirada siniestra y feroz. ¿Crees que todo acabará así? Te lo diré todo cuando Sally y yo volvamos de estudiar en el extranjero. Sally, que había estado distraída a su lado, levantó la cabeza y lo miró. Luego volvió a bajarla y guardó silencio. Él no se dio cuenta y siguió diciéndome palabras duras. Aunque no hagamos el examen de admisión a la universidad, seguiremos siendo élites de alto nivel al regresar de estudiar en el extranjero. Alguien como tú, que no tiene dinero ni poder, ni siquiera está cualificado para trabajar con nosotros. Seguía diciendo nosotros como si ya se hubiera cambiado el apellido. No sabía si la familia de Sally lo reconocería. Al terminar la reunión, rechacé la invitación a continuar. El atardecer era perfecto. Y quise buscar una bicicleta compartida y volver a casa. En cuanto escaneé el código QR, oí el sonido de una pelea en el callejón detrás de un restaurante. El grito de una de las personas era particularmente claro. Y se parecía mucho a Wayne, a quien había empujado escaleras abajo. Lo pensé. Me acerqué sigilosamente. Y me agaché en un rincón para observar. Vi a ese Wayne, que había estado charlando y riendo en la mesa hace un momento. Ahora estaba morado y negro por todas partes. Varios hombres corpulentos lo rodearon y lo golpearon con puñetazos y patadas. Sally, que se había ido con él, ya no estaba. Pensé que quería comerse un cisne. ¿No es Sally alguien a quien un tipo duro como tú puede tocar? No tienes un espejo. Al menos puedes mirarte la orina. Fíjate bien en tu apariencia y comprueba si eres digno. Observé con frialdad cómo humillaban y golpeaban a Wayne. Y luego vi cómo le sujetaban una pierna. Uno de los grandullones agarró un ladrillo y se lo golpeó con fuerza en la rodilla varias veces. Alguien más le tapó la boca para que no pudiera emitir ningún sonido. Solo podía mirar fijamente con todas sus fuerzas. Temblaba y convulsionaba por completo de dolor. Estaba cubierto de sangre. Más rojo y hermoso que el atardecer en la distancia. Me di la vuelta cuando la luz de sus ojos se apagó poco a poco y se convirtió en un charco de agua estancada. En efecto, no soy lo suficientemente inteligente. Por el camino. Acabo de dormir 2 horas, menos que otros, y he memorizado una palabra más. Pero tengo conciencia de mí mismo y sé lo que significa estar de mal en peor. Modesto. Y persistente. 12 después de ese día. Alguien publicó un vídeo anónimamente en el foro de la escuela. En el vídeo Wayne yacía en la puerta de la mansión de la familia de Sally. Cubierto de sangre. Gritaba el nombre de Sally como un loco. Sally. Dime que hice mal. Lo cambiaré. No me abandones. Por favor. Lamentablemente, ya lo he cumplido. Después de gritar durante mucho tiempo. Ni una sola persona de Sally salió. Y ni siquiera los perros que pasaban lo miraron. Por fin. Llegó la policía y se lo llevó. Más tarde. Cuando me puse a trabajar con el inicio del nuevo semestre. Casi nunca supe nada de ellos. Solo sabía que Sally se fue sola al extranjero. Y Wayne no repitió el último año de preparatoria. En cuanto a mí, disfrutaba solo de mi rica y vibrante vida universitaria. Estudié mucho y conseguí becas. Y también conocí a muchos compañeros excelentes y humildes. Años después, me gradué sin problemas. Empecé a trabajar como diseñadora de pinturas originales en la empresa de Evan y también trabajé como bloguera de cómics a tiempo parcial. Cuando mis compañeros de instituto se reunieron de nuevo, compartimos nuestras experiencias universitarias.
Cuando me tocó el turno, el camarero sirvió los platos por la rendija de la puerta. Vi una espalda familiar. Arrastraba una pierna coja, evitando el carrito de comida que empujaban. Con aspecto decaído y en un estado lamentable. Sonreí levemente. Harvard. Está bastante bien. Después de beber un rato, fui al baño. En la esquina, Wayne me bloqueó el paso y salió corriendo de repente. Tenía barba. Con un aspecto mucho más curtido. Con el rostro lleno de cansancio y depresión. Mina. Solía llamarme así cuando me rogaba que no lo dejara en mi vida anterior. Me puse nerviosa y me quedé paralizada. No me llames así. Me da asco. Sus ojos estaban llenos de emociones complejas. Me miraba con dolor y arrepentimiento. Sé que me equivoqué. ¿Me das otra oportunidad? No. Piérdete. Intenté irme, pero me lo impidieron de nuevo. Sacó una bolsa de plástico del bolsillo y me la entregó con gran expectación. Este es el Jianbingwozi que más te gusta. Me quedé mirando la bolsa de plástico un buen rato, pero no la tomé. De hecho, no me gusta nada el Jianbingwozi. Sin embargo, durante los 8 largos años que estuve con Wayne, era lo único que podía permitirme. Y era de los que no tenían ingredientes adicionales. Wayne, ¿qué tal? Cuando estabas conmigo siempre decías que te arrepentías. Ahora, ¿qué derecho tienes a fingir cariño? Antes de que pudiera responder, continué. También me arrepiento. ¿Sabes lo desesperada que estaba cuando me cortaron la cara un cuchillo tras otro? ¿Sabes lo doloroso que fue cuando me perforaron la palma? ¿Por qué no te portas bien ni con un cuchillo cojo? ¿De verdad quieres que te haga lo que me hiciste para que te sientas satisfecha? Él permaneció en silencio. Con cada palabra que decía. Su rostro se tornó un poco más sombrío. Cuando terminé de hablar, parecía completamente abatido. Pasé junto a él y me fui. Antes de entrar en la habitación, lo oí llamarme. Mina. Lo siento. Esa voz tenía información del celular. Atravesando el largo pasillo y las grietas del tiempo, llegaron a mis oídos desde un pasado lejano. Sin embargo, ya no lo necesitaba. 13 después de eso. Wayne realmente no volvió a aparecer. Fue hasta los 26 años. La misma edad que tenía cuando fallecí en mi vida anterior. Ese año. Tenía mi propia casita y también adopté un gatito. Una tarde cualquiera, alguien dijo de repente en la clase. Wayne apuñaló a Sally varias veces con un cuchillo. Ella seguía en la UCI. Y él huyó del lugar por miedo al castigo. Cuando la policía lo encontró, ya se había suicidado y había perdido su casa de alquiler. Además, su muerte fue trágica. Su rostro quedó destrozado, irreconocible. Y ambas manos también fueron perforadas. Finalmente la información me llegó donde yo decía. Se desangró hasta morir. En ese momento. Estaba ocupado con la fecha límite. Así que no le presté mucha atención. Solo lo escuché como un chisme y luego lo olvidé. No fue hasta un año después. Cuando fui a juicio porque mi trabajo había sido violado, vi a la madre de Wayne acuclillada en la puerta del tribunal con un pájaro de la firma y clamando justicia. Ella no me reconoció. Cuando pasé me dio un volante. Chica. Mi hijo murió injustamente. Se suponía que entraría a Harvard. Ella repetía esa frase una y otra vez. A veces llorando, a veces riendo. Subí al coche y usé mi teléfono para buscar noticias detalladas de ese año. Una noticia decía que Wayne se coló en la boda de Sally, y la apuñaló 7 veces. El vestido de novia que llevaba Sally en la ilustración era exactamente igual al que vi en la televisión en mi vida anterior. Solo que Wayne había pasado de ser alguien que veía las noticias a ser el protagonista de las noticias. Las noticias también decían que la casa alquilada de Wayne estaba decorada con gusto. Y había pantuflas y cepillos de dientes. Pero después de que la policía investigara, descubrieron que siempre había vivido solo. Y nunca había habido rastro de otra chica.
Me quedé mirando los 2 pares de pantuflas de la foto un buen rato y recordé que había comprado las mismas en un puesto callejero en mi vida anterior. Finalmente me dirijo a la moda de leones de fieltro. La noticia también menciona el suicidio de Wayne. Había un conjunto de preguntas reales del examen de admisión a la universidad a su lado. Había terminado los exámenes que se había perdido ese año. Acababa de obtener 700 puntos. Lo cual fue suficiente para entrar a Harvard. Desafortunadamente los exámenes habían caducado hacía tiempo. Y en la vida no hay examen de compensación. Fin del texto completo. Renací. Renací el día que mi padre tuvo un accidente de coche. En mi vida anterior. Tras la muerte de mi padre en un accidente de coche, mi madre se casó inmediatamente con su primer amor y recibió una enorme herencia. Pensó que yo le impedía cultivar una relación con la hija de su primer amor. Así que, sin piedad, me envió a un orfanato. Viví una vida sin comida ni ropa en el orfanato. Y finalmente, un cuidador me empujó accidentalmente por las escaleras y caí muerto. La hija de su primer amor fue mimada como una princesa y se convirtió en una pianista de fama mundial. Una segunda oportunidad. Quiero. Miré mi bracito bajito y regordete y me di cuenta de que no podía hacer nada. Un buen bebé. Papá tiene un asunto urgente y necesita ir a la empresa. Puedes jugar con la niñera y en casa primero. Mamá volverá pronto. Papá me tocó la cabeza con cariño y, preocupado, le dio algunas instrucciones a la niñera. Miré a mi padre vivo frente a mí, y me di cuenta de que había renacido. Renací el día que mi padre tuvo un accidente de coche. En mi vida anterior. Porque mi padre tenía prisa por ir a la empresa a una reunión. Al pasar la intersección, no se dio cuenta de que el camión grande giraba de lado y fue atropellado. El coche quedó hecho pedazos. Y la persona quedó casi plana, como un pastel de carne. Antes de que llegara la ambulancia. Ya había muerto. Abrí la boca para detenerlo. Pero me di cuenta de que ni siquiera podía decir una frase completa. La saliva me corría por la comisura de la boca. Y casi me ahogó. Miré mi bracito pequeño y regordete y recordé que acababa de celebrar mi primer cumpleaños. Estaba un poco desesperada. Vi a mi padre ponerse los zapatos y prepararse para salir. Me costó mucho alcanzarlo y agarrarlo. La niñera no esperaba que me resistiera y casi me deja caer. Papá también se sobresaltó y enseguida se acercó a abrazarme, mi bebé tan bueno y cariñoso. Pórtate bien. Papá volverá pronto. Apreté con fuerza su ropa y grité con fuerza en mi corazón, no podrás volver. Te atropellará un coche y te matará. Estaba absorto en mis emociones y no noté que la expresión de papá había cambiado ligeramente. Después de que papá se fuera, mi corazón estaba hecho cenizas. Y sentía que iba a repetir los mismos errores de mi vida anterior. Una niñera me preparaba la leche. Pero no lo bebí. Ya que iba a sufrir mucho en el futuro, sería mejor morirme de hambre ahora. Pero para mi sorpresa, papá regresó sano y salvo. Estaba tan emocionado que no pensé bien por qué no lo atropelló el coche. No dejaba de agitar los bracitos y reírme de papá. ¡Qué bien! ¿Extrañaste a papá? Papá me abrazó. Y le pregunté a la niñera, ¿aún no ha vuelto la señora? Antes de que la niñera pudiera responder, puse los ojos en blanco. Estaba con su primer amor. ¿Cómo iba a estar dispuesta a volver? Los movimientos de papá se congelaron. Y me miró pensativo. Su rostro, normalmente sonriente, estaba frío como el hielo. Haciendo que la gente se ponga nerviosa y se quede paralizada. Me quedé impactada. ¿Podía oír mis pensamientos? Rápidamente fingí ser inocente y me acosté en sus brazos. Haciendo burbujas. Papá frunció el ceño y se sentó en el sofá conmigo en brazos, mi bebé en forma. ¿Le mandamos un mensaje a mamá para preguntarle cuándo volverá? Lo vi sacar el teléfono. Me apoyé en su brazo de inmediato. Cuando charlamos, se abrió. Apareció una publicación instantánea. En la imagen, 2 manos entrelazadas. Las manos eran blancas y delgadas.
Y había un susto de 6 menos en el corazón, una moneda de 10 centavos con forma de menos y un anillo en el dedo índice. El mensaje decía después de dar vueltas en círculos, por suerte, no había cumplido mi incesión. Sigues a mi lado. Sabía que este anillo de diamantes fue hecho a medida por un diseñador para mis padres cuando se casaron. Lo cual costó una gran cantidad de recursos financieros y materiales. Ahora, estaba presenciando la relación entre mi madre y otro hombre. Vi que las yemas de los dedos de papá, al sostener el teléfono, se pusieron blancas. Y su rostro estaba tan sombrío como antes de una tormenta. Suspiré con compasión. ¿Qué es lo más triste del mundo? Es sobrevivir a una experiencia casi mortal y descubrir que te han engañado. Pero papá, tienes que animarte y transferir la propiedad rápido. De lo contrario, aunque no mueras, tu madre se quedará con la mitad de tus bienes en el futuro divorcio. Usará tu dinero para apoyar a otros hombres. Y me enviará al orfanato. Rugí indignado en mi corazón. La expresión de papá se desdibujó un poco al instante. Y las comisuras de su boca se crisparon ligeramente. Mamá 3 regresó muy tarde. Se veía extremadamente cansada. Como si hubiera estado en una batalla feroz durante 3 días y 3 noches. Se dejó caer en el sofá. Se quitó los tacones. Y me miró con disgusto. Fingí portarme bien y sostuve un biberón para darle leche. Pero la mirada que le dirigí estaba llena de odio intenso. Una persona como ella no merece ser madre. En mi vida anterior. Solo 3 días después de que mi padre muriera en un accidente de coche. Ella ansiaba casarse con su primer amor. Leo y Zenlina Fay. Con una enorme herencia. Solo porque Leo dijo que su hija acababa de perder a su madre, no hace mucho y necesitaba urgentemente el cuidado de una madre. Y él esperaba que ella pudiera acompañar a su hija con todo su corazón. No dudó en enviarme al orfanato. Había muchos niños allí. Una sola cuidadora tuvo que atender a más de una docena de niños. Yo era aún joven. Así que, naturalmente, la cuidadora no tenía mucha paciencia conmigo. A menudo pasaba hambre en una comida y estaba llena en la siguiente. Y también sufría acoso escolar por parte de niños mayores. Siempre había nuevas lesiones sobre las antiguas en mi cuerpo. Y nadie me hacía caso. Apenas sobrevivía. Cuando tenía 8 años, una vez vino al orfanato. Corrí a verla lleno de ilusión. Pero la vi sosteniendo a una niña de mi edad, más o menos. La niña llevaba un vestido blanco abullonado. Tenía una expresión altiva y reservada. Como una princesa de cuento de hadas. Y yo llevaba ropa sucia y andrajosa. Con el pelo revuelto. Y mis ojos eran demasiado tímidos para mirar hacia arriba. Mami. ¿Es esta mi hermanita?, preguntó la niña inocentemente. Pero vi claramente el desprecio en sus ojos. Me miró de arriba a abajo 2 veces y frunció el ceño con asco. Es una bastarda. ¿Cómo puede ser la hermana de Isabella? Cuando Isabella la oyó llamarme bastarda. Sonrió satisfecha. Después de calmar a Isabella, me contó que el motivo de su visita era que tu padre ya había sido atropellado. Y tu madre se ha ido al extranjero. Si alguien te pregunta, dilo. ¿Entendido? Si no obedeces, le pediré al director que te encierre en el cuarto oscuro y no te daré nada de comer. Así que no vino a verme. Vino a callarme. Mi emoción se desvaneció al instante. Y asentí con miedo. Como alguien que no había podido comer lo suficiente desde que era sensata, la amenaza de no darle comida era realmente poderosa. Aún así, no se preocupaba. Así que fue a ver al director y le pidió que me vigilara. Isabella aprovechó la oportunidad para acercarse y me preguntó con desdén, ¿sabes por qué te pidió que dijeras eso? Negué con la cabeza sin comprender. Porque teme que la gente descubra sus escándalos pasados. Antes de que tu padre muriera, ella tuvo una aventura con el mío. Es una zorra descarada. Si no fuera por su dinero, mi padre la habría dejado hace mucho tiempo. Dijo Isabella con expresión contenciosa. Cuando los demás regresaron, ella enseguida puso una cara diferente y gritó con dulzura,
mamá, vámonos rápido. O llegaremos tarde a la clase de piano. Al oír esto, mamá la jaló de inmediato, se subió al auto y se fue. Nunca más me miró de principio a fin. Después de que se fueron, mi vida se volvió aún más difícil. El director a veces me encerraba en el cuarto oscuro y no me daba de comer. Cada vez que me dejaban salir, era más obediente. Sabía que intentaba domesticarme para que fuera obediente y no le contara a nadie el secreto de mamá. Así sin más. Me las arreglé en el orfanato unos años más. Una vez. Varias personas me sujetaron en el baño y casi me ahogo. Mientras huía, descubrí accidentalmente la aventura entre la cuidadora y el director. Entré en pánico. El cuidador me empujó accidentalmente por las escaleras. Caí del tercer piso. Y la parte de atrás de mi cabeza golpeó el duro suelo de cemento. Y de inmediato brotó un gran charco de sangre. No sentí dolor. Sentí que mi visión se volvía cada vez más borrosa. Inconscientemente giré la cabeza y vi que estaban transmitiendo un concierto de piano en la sala. Una chica con un vestido blanco estaba sentada frente al piano. Sus dedos tocaban con destreza una hermosa música. La reconocí como Isabella. Quizás fue mi último testamento antes de morir lo que me hizo estallar de una fuerte reticencia. ¿Por qué ella puede vivir una vida tan rica y cómoda? Mientras yo vivía como un ratón en la cuneta. Claramente tenía un comportamiento y una sesión impulsivos. Todo esto debería haber sido mío. ¿Dónde te has metido? ¿Por qué volviste tan tarde? Papá miró fijamente la marca roja en el cuello de mamá y preguntó con voz grave. ¿Dónde más podría haber estado? Solo fui de compras con mi mejor amigo. Mamá dijo con impaciencia, con un TSK. Me burlé en mi corazón. ¿Compras? ¿A quién engañas? Miré a papá expectante. Esperando que la interrogara. O incluso que propusiera el divorcio en un ataque de ira. Pero la cara de papá se puso azul de tanto contenerse. Y no dijo nada más. Voy a dormir con el bebé esta noche. Se agachó y me levantó. Mamá tarareó superficialmente. No sabía a quién le escribía. Y tenía una sonrisa radiante en el rostro. Probablemente el adúltero. No bastaba con tener una cita. Tenían que ser cariñosos, sin discusión, al llegar a casa. Mirando a mi padre indiferente sentí que el verde en su cabeza era deslumbrante. Lo odiaba por su falta de carácter. Levanté la manita y le di una bofetada a papá. ¿Quién quiere acostarse contigo? No tengo un padre tan cobarde. Papá pareció oírme y me besó la mejilla para complacerme. Lo esquivé y discutí. Me llevó de vuelta a la habitación mientras me daba palmaditas en la espalda. Lo dijo en voz baja, como si le prometiera que papá ama más al bebé y que definitivamente lo protegerá. 5 al día siguiente una niñera pidió permiso por algo. Papá tenía una reunión muy importante en la empresa. Así que le pidió a mamá que me cuidara en casa. Mamá aceptó a regañadientes. En cuanto papá se fue, me metió en la cuna y me dejó sola. Luego se puso un camisón lastimosamente revelador y sexy y se sentó frente al espejo del tocador para maquillarse delicadamente. Probablemente alguien vendría después. Y parecía un poco emocionada. Supuse que sería ese adúltero. Leo. Claro que sí. Después de un tiempo. Sonó el timbre. Mamá fue a abrir la puerta felizmente. Y afuera estaba Leo. Te he extrañado mucho. Se besaron en cuanto se conocieron. Y luego se separaron. Sin aliento. Leo, cúbrete bien, suspira. Como si estuviera en su propia casa. Sentado en el sofá con las piernas cruzadas como un señor. Mamá. Que nunca había hecho tareas domésticas antes. Era como una golondrina trabajadora. Estaba ocupada sirviéndole agua y cortándole fruta. Me pregunto si papá se enojaría tanto que moriría si viera esta escena. ¿Estás solo en casa? Leo abrió la boca y atrapó el melón que le dio mamá. Y hasta se lamió las yemas de los dedos sutilmente. Eres muy malo. Mamá lo golpeó juguetonamente con su puño rosado.
Al oír la pregunta de Leo, frunció el ceño con impaciencia. También está ese mocoso. Leo puso los ojos en blanco. Y abrazó a mamá y empezó a tocarla. ¿Qué tal si vamos a la habitación de tu hija? No. Ese mocoso nos verá. Mamá se negó a aceptar a Bowley. Pero su cuerpo se unió a Leo. ¿No es más emocionante? Dijo Leo con una risa lasciva. A los 6 años estaba acostado en la cuna. Aburrido y moviendo las extremidades. Cuando oí que la puerta se abría, giré la cabeza y vi a mamá y a Leo besándose al entrar. Los ojos de Leo se encontraron con los míos. Parecía como si hubiera tomado un estimulante. Y sus acciones se volvieron cada vez más indecentes. Cerré los ojos rápidamente y no quise ver a esta pareja de adúlteros haciendo un espectáculo sexual en vivo. Pero aunque no podía ver, el sonido seguía resonando en mis oídos. Estaba tan disgustado que dejé escapar una sonido de protesta. Pero los dos fueron aún más lejos. No pude soportarlo más. Me agarré a la barandilla y rodé fuera de la cama. Mi nuca golpeó el suelo. Y vi estrellas por un instante. Me costó mucho levantarme lentamente. Salí a trompicones de la habitación y vi que los dos adúlteros estaban tan concentrados en su aventura que incluso olvidaron cerrar la puerta. Me llené de alegría y salí corriendo. Gateando y rodando. Apreté los puños y toqué con fuerza la puerta del vecino. Tardó mucho en abrir. Era la tía vecina. ¡Ay, ay! ¿No es Amanda? ¿Cómo te escapaste? Exclamó la tía vecina. Temeroso de alertar a la pareja adúltera, señalé rápidamente mi casa con el dedo meñique y balbuceé 2 palabras, TH. IEF. ¿Entró un ladrón en tu casa? La tía vecina se sobresaltó. Asentí vigorosamente. Vengo rápido. La tía llamará a la policía enseguida. La tía vecina me llamó rápidamente y luego sacó su teléfono a toda prisa para llamar a la policía. Ni siquiera se preguntó cómo había salido corriendo cuando había un ladrón en la casa. ¿Y dónde estaban los adultos en la casa? La policía llegó rapidísimo. Y también había algunos vecinos de la comunidad que los acompañaron para presenciar la conmoción. Agente. Lo he estado vigilando. El ladrón aún no ha salido. La tía vecina susurró. Los 2 policías asintieron y entraron de puntillas en la casa. Me quedé detrás de la tía vecina y las comisuras de mis labios se curvaron triunfalmente. Pareja adúltera. Te pillé en el acto. A ver si aún tienes el valor. Ah. ¿Quién te dejó entrar? La tía vecina parecía un poco sospechosa. ¿Por qué se oye el grito de una mujer? Entró por la puerta con curiosidad. Y varios vecinos la siguieron de cerca. Este fue exactamente el efecto que buscaba. Grité mamá. Y luego empecé a llorar. ¿Está tu madre en casa? ¿Le habrá hecho algo el ladrón? Preguntó la tía vecina preocupada y corrió directo al dormitorio. ¡Ay! Sus pasos se detuvieron de repente. Primero. Se cubrió los ojos presa del pánico. Luego abrió un dedo y miró dentro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Varios vecinos de la comunidad se acercaron. Y sus reacciones fueron similares a las de la tía vecina. En el dormitorio. Mamá y Leo corrían de un lado a otro como ratas asustadas. Se vestían al mismo tiempo. Los 2 policías se quedaron allí, desconcertados. No estoy seguro ni por un momento de quién era el ladrón. ¿Quién entró a robar en la casa? Resulta que la señora Wu tiene una aventura. Dije que siempre va muy elegante todo el día. No parece una persona honesta. Es una verdadera zorra que engaña a su marido. Esta adúltera no parece ser tan buena como el señor Wu en ningún sentido. Realmente no sé qué está pensando esta mujer. ¿Cómo sabes que no es tan bueno en todo? Quizás sea mejor en ese aspecto. Las palabras de varios residentes de la comunidad se volvieron cada vez más ofensivas. Incluso hubo gente indignada que, furiosa, sacó sus teléfonos, grabó un vídeo y lo envió al gran grupo comunitario. Debo denunciar a esta pareja adúltera. ¿Qué miran?
¿Quién los dejó entrar? Salgan todos de aquí. Después de que mamá se vistió, ya no estaba tan nerviosa como antes. Señaló a varios residentes de la comunidad y los maldijo con total seguridad. ¿Has hecho algo tan descarado? ¿Y todavía tienes miedo de que te vean? Así es. Una mujer que no respeta la virtud femenina. Incluso lleva a su amante a su propia casa. Una de las tías escupió con desprecio. Mamá corrió de inmediato y empezó a forcejear con la tía. ¿A quién demonios llamas en el pecho? Te voy a partir la boca. Después de todo, la tía había vivido varias décadas más que mamá y su capacidad de lucha era casi abrumadora. En pocos movimientos, la tía agarró a mamá del pelo y le dio una bofetada. Leo observó con el rostro sombrío todo el proceso y no mostró ninguna intención de ayudar. Los dos policías no tenían otra opción. Así que se adelantaron para separarlos, junto con varios vecinos y Leo. Los llevaron a todos de vuelta a la comisaría. La tía vecina se quedó para cuidarme. Al ver que tenía la cara roja, pensó que tenía miedo. Suspiró y me levantó con lástima. ¡Qué pecado! Ella no lo sabía. De hecho, me emocioné al ver a la tía abofeteando a mamá con fuerza. Ojalá hubiera podido ser la tía yo misma. Almorcé en casa de la tía vecina antes de que papá viniera a recogerme. Su cara estaba muy pálida. Como si hubiera envejecido más de 10 años. Me acurruqué en los brazos de papá con cariño y le acaricié la cara. Forzó una sonrisa amarga. No sé por qué un hombre tan bueno como papá se enamoraría de una mujer tan mala como mamá. Quizás lo que no se puede conseguir siempre es lo mejor. Con el paso de los años, papá ha sido como un cachorro enamorado. Girando alrededor de mamá. Pero el corazón de mamá nunca se ha calentado. Tanto es así que en cuanto su primer amor, Leo, regresó del extranjero. Los dos se reunieron rápidamente. Papá me llevó a casa. Y mamá ya había hecho su equipaje. Fírmalo. Le arrojó a papá sin expresión alguna el acuerdo de divorcio que había preparado hacía tiempo. Papá frunció el ceño y ni siquiera lo miró. Preguntó con voz ronca, ¿qué haces? Mamá se burló con frialdad después de todo esto. ¿Crees que nuestro matrimonio no puede seguir adelante? ¿Y tú? Incluso ahora. Todavía tenía la actitud de tener razón. Como si fuera papá quien había hecho algo malo. Ella no. Apreté los puños y la miré con rabia. Esperando a que papá firmara rápidamente el acuerdo y la echara de casa. Pero después de guardar silencio por un buen rato, papá soltó. Si dejas de contactar a Leo, fingiré que el incidente de hoy nunca ocurrió. Miré a papá con incredulidad. Casi me desmayo de la ira. Papá también se giró para mirarme. Y como parecía decir, hago esto para darte un hogar completo. Puse los ojos en blanco decepcionada. No finjas ser tan altanera y digas que es para mí. Simplemente te resistes a quitarte este sombrero verde. Papá esquivó mi mirada con culpa. Comió las repetidas concesiones de papá, no solo la culpa de su madre. Pero en cambio eso hizo que mamá sintiera aún más asco. Ahora solo quería escapar de esa jaula que la ataba cuanto antes y quedarse con su primer amor para siempre. ¿Por quién finges ser tan magnánimo? El tono de mamá era contencioso. Y miró a papá con asco como si estuviera viendo basura. Te lo digo. No solo he reavivado mi relación con Leo. Pero también estoy embarazada de su hijo. Cuando mamá dijo la palabra hijo, su expresión se volvió dulce de nuevo. Levantó la mano y acarició suavemente su vientre a un plano. Con un toque de anticipación en la mirada. Tú. Papá estaba tan enojado que se le hizo un nudo en la garganta. ¿Y yo qué? Si no te hubieras aprovechado de la situación con tus despreciables medios en aquel entonces, ¿habría estado contigo? ¿Sabes que cada vez que me acosté contigo durante todos estos años? Me dio asco. Querías un segundo hijo, ¿verdad? ¿Sabes por qué no me he embarazado en tanto tiempo? Es porque he estado tomando pastillas anticonceptivas. Un bastardo ya es suficiente. ¿Cómo podría volver a tener un hijo para ti? Solo daré un hijo para el hombre que amo.
Mamá le hería el corazón a papá con cada palabra cruel. El cuerpo de papá se tambaleaba. Y el dolor en su rostro era evidente. «¡Cállate!». Él gritó para detenerla. Mamá seguía insatisfecha y abrió la boca para decir algo más. Pero la interrumpió el timbre de su teléfono. Miró la pantalla. Y una sonrisa apareció al instante en su rostro frío. «Leo», llamó con una voz dulce y empalagosa. La emoción y la alegría en sus ojos y cejas eran algo que papá nunca había percibido a pesar de sus esfuerzos durante años. «Bebé. ¿Han terminado la negociación? ¿Ha firmado el acuerdo de divorcio?». El volumen del teléfono estaba muy alto. Y la voz de Leo se oía con claridad. Había un dejo de entusiasmo en su tono que era difícil de detectar. «Ya casi. ¿Ya viniste a recogerme?». Mamá soltó un bufido coqueto. «Sí. Estoy abajo. Cariño. Baja rápido». No sé si Leo lo hizo a propósito. Pero incluso besó al receptor con un muá. Escuché a los dos demostrándose cariño como si nadie más estuviera presente. El cuerpo de papá temblaba levemente. Me puse de puntillas y le sujeté el dedito, sacudiéndolo para consolarlo. Después de que mamá colgó el teléfono, ¿estaba deseando levantarse para firmar el acuerdo de divorcio? Papá no dijo nada. Mamá recogió la maleta y se fue sin problemas. «Entonces puedes esperar a que mi abogado venga». Miré la espalda resuelta de mamá y luego la expresión derrotada de papá. Sentí que si esto continuaba, papá definitivamente seguiría dejándose llevar por su presente y sufriría pérdidas en esta batalla del divorcio. Así que decidí tomar una medida drástica. «Muah. Vaya». Lloré y corrí tras mamá, agarrándole el dobladillo de la ropa para evitar que se fuera. «Quítate del camino, pequeño bastardo». Cuando mamá me miró, recordó la vez que la policía la pilló en plena flagrancia y la tía de la comunidad le dio una bofetada. Fue culpa mía. Me echó con asco. Estaba preparado de antemano y di un pequeño paso atrás. Su pie apenas me rozó el pecho. Caí al suelo de inmediato. Y hasta mi llanto paró. «¡Qué bien!». Papá estaba tan asustado que se quedó atónito unos segundos antes de correr de inmediato y levantarme. Hice todo lo posible por contener la respiración. Mi carita se puso roja. Y abrí la boca para llorar desconsoladamente. «Pequeño bastardo. ¿Por qué te haces el muerto?». Mamá apretó los dientes y me pellizcó. «Quítate del medio. No toques a mi hija». Papá levantó la mano y la apartó de un manotazo. Tenía los ojos rojos. Como si quisiera devorar a mamá viva. Papá nunca había tratado así a mamá. Lo molestaba e intentaba arañarlo. «¿Cómo te atreves a golpearme?». «No. Golpear a papá». «Obvio». De ahí, extendí mi manita para proteger a papá. Al verme así, papá explotó por completo. Levantó la mano y volvió a abofetear a mamá en su cara roja e hinchada. Su fuerza era mucho mayor que la de la hormiga comunitaria. Al instante, la sangre brotó de la comisura de la boca de mamá. «¡Fuera! ¡Fuera de aquí!», rugió papá. Mamá parecía intimidada por la ferocidad de papá. Se cubrió la cara y se fue resentida arrastrando la maleta. «Buen bebé. Papá lo siente por ti». Papá me abrazó fuerte y no paraba de disculparse. Le sequé las lágrimas con mi manita al azar. Y una expresión de triunfo cruzó mi rostro. Sabía que aunque papá quería mucho a mamá, me amaba aún más. Esa patada de mamá de hace un momento probablemente había borrado lo último que papá sentía por ella. 9 al día siguiente. Temprano en la mañana. Mamá le encargó a un abogado que viniera a casa para hablar del divorcio con papá. Esta vez, papá no dudó más. Aceptó de inmediato la petición del abogado de dividir la mitad de la propiedad a su nombre. La única petición fue ver a mamá una vez más. Me angustié al oír esto junto a ellos. Seguí regañando a papá en mi corazón. Pensando que era un gran tonto. ¿Cómo pudo aceptar regalar la mitad de la propiedad?
Ese es el dinero que tú y el abuelo han ganado con tanto esfuerzo durante años. Así sin más. Papá está haciendo que mamá y el adúltero se salgan con la suya fácilmente. No te preocupes. Papá no sufrirá ninguna pérdida. Papá me acarició la cabecita para tranquilizarme. Pero ¿cómo iba a escuchar? Cuando papá dijo que iba a ver a mamá, me negué a quedarme en casa con la tía niñera, pasara lo que pasara. Lloré e insistí en ir con papá. Aunque sabía que no podía detener nada, necesitaba estar a su lado para sentirme a gusto. No había otra opción para papá. Solo pudo pedirle a la tía niñera que preparara el biberón y los pañales que necesitaba y los trajera. Cuando llegamos al punto de encuentro, mamá ya había llegado primero. Leo también estaba sentado a su lado. Los dos parecían susurrar algo. La cara de mamá aún no había sanado. Estaba hinchado como la cabeza de un cerdo. Pero ella actuaba con mucha naturalidad y extendió la mano para acariciar a Leo. Leo aprovechó la oportunidad para tomarle la mano y besarle el dorso. Papá parecía haberse relajado por completo. Y no había fluctuaciones en sus emociones. Cuando mamá nos vio, la sonrisa de su rostro desapareció al instante. Y en su lugar, apareció una mirada de odio venenoso. Leo se dio la vuelta sin prisa y le tendió la mano a papá, provocativamente. Señor Wu. He oído hablar mucho de usted. Papá ignoró su mano y se sentó frente a ellos, conmigo en brazos. Leo tampoco estaba enojado. Con la tolerancia de un ganador, curvó los labios y sonrió. Fruncí el ceño y lo observé con atención. Su apariencia y figura eran muy inferiores a las de papá. Además, no tenía la capacidad financiera de papá. Realmente no sé qué vio mamá en él. Ah, es más grasiento que papá. Viéndolo sentado en la silla, inclinando la cabeza y sonriéndole a mamá en una pose que le pareció muy atractiva. Mamá también lo miró con una mirada de adoración llena de tormenta. Sentí náuseas sin motivo alguno. Escupí un bocado de leche. Se la rocié a Leo por el lado opuesto. Maldito cabrón. Mamá me regañó con voz chillona e incluso se levantó para pegarme. Leo se molestó un momento. Pero luego recuperó su aspecto amable. Le tendió la mano a mamá para consolarla, es solo una niña. No pasa nada. Me encogí a propósito y me escondí en los brazos de papá. Qué bien, cariño. No tengas miedo. Papá me besó la frente y miró a mamá con impaciencia. ¿No estamos aquí para hablar del divorcio? Date prisa. Bien. Leo jaló a mamá para que se sentara y le indicó que sacara el acuerdo de divorcio. Mamá me miró con resentimiento, sacó el acuerdo de divorcio de su bolso y se lo tiró a papá. No hay mucho de qué hablar. Solo fírmalo directamente. Papá lo recogió. Le echó un vistazo. Tomó el bolígrafo y firmó rápidamente. Suspiré desanimado. La mitad de la propiedad ya no estaba. Fue realmente desgarrador. Pero valió la pena si podíamos librarnos de esta pareja adúltera y dejar que papá comenzara una nueva vida. En fin, me voy. Papá aún es joven. Y podría recuperarlo todo en unos años. Leo recibió el acuerdo de divorcio firmado de papá. Su rostro se puso rojo de emoción. Se giró para mirar a mamá. Y ella estaba tan emocionada como él. Mamá guardó con cuidado el acuerdo de divorcio en su bolso de cuero. Se levantó sosteniendo la mano de Leo con los dedos entrelazados. Le pediste al departamento legal de la empresa que redactara el contrato de transferencia de capital lo antes posible. ¿Qué contrato de transferencia de capital?, preguntó papá con cara de inocente. ¿Qué? ¿Quieres faltar a tu palabra? No olvides que el acuerdo de divorcio que acabas de firmar estipula claramente que tienes que dividir la mitad de la propiedad a tu nombre conmigo. Claro que lo admito. Papá se encogió de hombros. La única propiedad a mi nombre es la casa donde vivimos ahora. De todas formas, estaba planeando comprar una casa nueva. Si la quieres, puedes tenerla. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede haber solo una casa a tu nombre? Mamá frunció el ceño. La sonrisa en el rostro de Leo se congeló. Claramente eres una segunda generación rica. Tu padre,
Mamá pensó que papá le mentía. También sabes que solo soy un rico de segunda generación. Por supuesto. La empresa es de mi padre. Solo puedo heredarla cuando muera. Papá miró a mamá y a Leo con lástima. Como si estuviera viendo idiotas. Yo también me quedé atónito. No esperaba que papá tuviera un as bajo la manga. ¡Qué bien! ¿Te lleva papá a comprar una villa grande? Papá me levantó y se puso de pie. Asentí como un tambor. Es imposible. El grito incrédulo de mamá vino desde atrás. Probablemente después de revisar la situación de la propiedad a nombre de papá, mamá descubrió que en realidad solo existía esta casa. Como si temiera que papá faltara a su palabra. Mamá vino a casa esa noche y exigió que papá y yo nos fuéramos. En fin, después de haber cumplido con mi encargo, papá acababa de comprar una villa de más de 1000 metros cuadrados. Y ya no queríamos vivir en esa estrecha casa de 200 metros cuadrados junto al río. Además, traíamos malos recuerdos. Y la verdad es que no quería quedarme aquí ni un segundo más. Papá llamó a una empresa de limpieza y contrató a varias limpiadoras para que nos ayudaran a empacar el equipaje. Entré y salí detrás de las limpiadoras con mis piernas cortas. Tenía miedo de que dejaran mis cosas. No quería dejar nada que Isabella pudiera aprovechar. Ah, por cierto. Isabella también vino. Era 2 años mayor que yo y ya sabía algunas cosas a esa edad. Sabía que se mudaría aquí en el futuro. Y había una mirada de orgullo en su rostro. Sus ojos recorrieron la casa con avidez. Y finalmente se posaron en el vestido de princesa que papá me acababa de comprar. Esto es mío. ¿Qué derecho tienes a quitármelo? Me empujó y le arrebató el vestido a la limpiadora. No. Es mía. Yo también quería empujarla. Pero no tuve fuerzas. ¿La tuya? ¿Qué, la tuya? Mamá dijo que todo en esta casa me pertenece. Como si no estuviera satisfecha. Me pellizcó con fuerza la suave carne de mi bracito. Le arañé la cara. Y al instante apareció una marca roja en su rostro bello y tierno. Isabella rompió a llorar de inmediato y llamó a su mamá. Mamá y Leo contaban sus bolsos de lujo. Al principio habían pensado que podrían dividir una fortuna enorme. Y no les importaban estas nimiedades. Pero ahora solo tenían una casa. Así que naturalmente no podían dejar que les quitáramos los bolsos. Después de todo, podrían venderse por un dineral. ¿Qué pasa, bebé? Mamá corrió en cuanto oyó llorar a Isabella. Al ver la marca roja en la cara de Isabella, la abrazó con cariño y le dio unas palmaditas. Y la persuadió con unas palabras. Pero Isabella lloró aún más fuerte. Mami. Me hacía bullying. Me señalaba y se quejaba. ¿Quién iba a creer que un niño de poco más de 1 año pudiera hacer bullying a uno de menos 3 años? Pero mamá lo creía. Me abofeteó sin distinguir el bien del mal. ¿Cómo pudiste ser tan malo? Eres un pequeño desgraciado. Sentí un entumecimiento en la espalda por la bofetada y temblé de dolor. Miré a mamá con una expresión feroz. Como si quisiera matarme a golpes. No sentí ninguna tristeza. El poco cariño de madre e hija que había entre nosotras se había desvanecido por completo en mi vida anterior. Isabella estaba junto a mi madre, mirándome con vehemencia. Esta escena parecía coincidir con la de mi vida anterior. Pero me di cuenta de que todo era diferente ahora. En esta vida. Papá no murió. Yo también era una princesita amada por alguien. En este momento. Papá vino después de hacer una llamada. Corrí hacia él inmediatamente con lágrimas en los ojos. ¡Qué bien, cariño! Al oír esto, papá dirigió su mirada fría y severa hacia mamá y los otros dos. Ya que no podía golpear a mujeres ni niños. Apretó el puño y le dio un puñetazo a Leo. Leo retrocedió unos pasos. Mamá rápidamente extendió la mano para sostenerlo. Justo cuando estaba a punto de insultar a papá, la interrumpió. Su mirada sombría la recorrió a ella y a Isabella, preguntándose si alguien se atreve a intimidar a mi hija de nuevo en el futuro. No será tan simple como recibir un puñetazo.
Isabella estaba tan asustada que se encogió detrás de mamá. Aunque el de Leo parecía desagradable. No dijo nada. En el pasado. Sabía que papá no le haría nada ni siquiera por el bien de mamá. Así que se atrevió a presumir delante de papá. Pero ahora las cosas eran diferentes. Mamá también percibió el cambio en papá y por un instante sintió un pánico inexplicable en el corazón. Pero pasé como un rayo y desaparecí sin dejar rastro. Al ver su aspecto cobarde pensé por primera vez que papá era tan guapo. 11 poco después de que papá y mamá se divorciaran oficialmente. El vídeo del adulterio entre mamá y Leo se viralizó en internet. No sé si papá contribuyó a difundirlo. Sin embargo, realmente obtuvieron lo que se merecían. Leo. Este tercer pintor, de baja calificación, originalmente tenía una reputación modesta gracias a su agente. De vez en cuando alguna de sus pinturas podía venderse por 6 cifras. Con la difusión del vídeo, se le acusó de seducir a una mujer casada. Y su valor se desplomó. Sus pinturas no solo habían dejado de interesar a nadie, sino que incluso quienes las habían comprado antes se avergonzaban. Así que en Internet, algunas personas empezaron a verter excrementos y orina de perro sobre ellas para destruirlas. Y también hubo quienes los quemaron con fuego o los cortaron con tijeras. En resumen, se creó una tendencia. Mamá también tuvo un aborto espontáneo por la ira que sentía por esto. Claro. No tuvo nada que ver conmigo. Crecí feliz bajo el cuidado de papá. Cuando tenía 2 años, mamá vino a verme una vez. Estaba muy demacrada. Parecía mucho mayor. Y ya no era tan glamurosa como antes. Llevaba ropa barata. Y tenía callos en las manos. Parecía que no llevaba una buena vida. Probablemente se arrepintió. Me llamó buena nena de forma halagadora e incluso me sacó una muñeca. Esquivé la muñeca que me dio con asco y fruncí el ceño con disgusto. Vete. No te conozco. Antes de que pudiera decir nada más, la tía niñera me abrazó y se fue con cautela. Cuando papá se enteró, informó de inmediato a la administración de la propiedad y les pidió que no volvieran a dejar entrar a nadie ocioso. También contrató guardaespaldas para mí. Cuando tenía 3 años, mis abuelos, que habían estado viajando por todo el mundo, regresaron. En mi vida anterior. Después de la muerte de papá, también fallecieron uno tras otro debido al excesivo dolor. En esta vida. Como papá no murió, estaban sanos y salvos. Cuando supieron del divorcio de papá, inmediatamente organizaron citas a ciegas para papá. Pero a papá no le gustaba ninguna. La razón era que no quería encontrarme una madrastra. Temía que mi madrastra me tratara mal. Sabía que esto era solo una parte de la razón. Al final, no había cumplido mi sueño. Fue porque mamá lo había lastimado demasiado. Cuando tenía 4 años, empecé a aprender a tocar el piano. La profesora de piano era una tía muy guapa y dulce. Me gustaba mucho y quería que se casara con papá. Pero no parecían tener química. Cuando tenía 8 años. Parecía que con el tiempo habían desarrollado sentimientos el uno por el otro. Cuando participé en un concurso de piano. Otros los confundieron con una pareja. Y no lo refutaron. Simplemente se miraron y rápidamente apartaron la mirada. Noté que algo pasaba entre ellos e inmediatamente animé a papá a ser valiente y buscar el amor. Papá no negó que le gustaba la maestra. Pero tenía dudas y le costaba decidirse. Quizás mamá ya había agotado todo su coraje para amar. Al final, fue la maestra quien tomó la iniciativa de confesarle su amor. Se juntaron de forma natural. 3 años después, se casaron. Después del matrimonio, la vida era prácticamente igual que antes. Solo que el maestro podía estar al lado de nuestro padre y nuestra hija con un estatus legal. Vivíamos felices juntos. En lugar de ser una madrastra, me llevaba con la maestra más como una amiga. Probablemente temía que me sintiera insegura. Papá y la maestra acordaron considerar tener un hijo cuando creciera un poco. La maestra también temía que pensara que se había llevado a papá. Así que siempre le pedía a papá que pasara más tiempo conmigo. Ella y papá asistían a todos mis concursos de piano.
Cuando tenía 12 años. Había ganado todos los premios y los principales concursos de piano del país, y los medios de comunicación me elogiaban como una chica brillante. Ese mismo año, la profesora estaba embarazada. Aún así, vino a ver mi concurso con su barriga abultada. Después de la competencia, el anfitrión me pidió que diera el discurso ganador. Primero agradecí a los jueces y a mi padre. Y finalmente le di las gracias. Era una madre muy competente. Papá y yo tuvimos mucha suerte de haberla conocido. Cuando bajé del escenario, la maestra me abrazó con los ojos rojos. Y papá estaba detrás de nosotros con una sonrisa amable. Nuestra familia de 4 salió del local y discutió dónde cenar más tarde. Pero nos atrajo un torrente de insultos sarcásticos. Una chica vestida de gamberra se estaba burlando de una mujer de mediana edad. Estaba rebuscando en los bolsillos de la mujer y preguntando, ¿dónde está el dinero? ¿A dónde se fue? Eres una inútil. Ni siquiera puedes ganar unos cientos de yuanes. No sé por qué mi padre se casó contigo. La mujer de mediana edad vestía uniforme de limpieza. Su cabello ya era canoso. Y su rostro cetrino estaba cubierto de arrugas. Quienes no la conocían seguramente pensarían que ya tenía 50 o 60 años. Pero yo sabía que aún no tenía 40. No me lo esperaba, a pesar de que se había vuelto así. Aún podía reconocerla de un vistazo. Quizás había pensado demasiado en ella en mi vida anterior. Y se me quedó grabado en la mente. Y esa chica gamberra era Isabella. Había perdido el orgullo que sentía en su vida anterior. Ahora estaba desesperada y hecha un desastre. En ese momento sentí un alivio repentino. Esta debería haber sido nuestra vida original. La vida anterior fue como una pesadilla. Parecía que percibió mi mirada. La mujer giró la cabeza y me miró. Su mirada se posó en el rostro de papá. Tras reconocer a papá, volvió la mirada hacia mí y gritó con labios temblorosos: bien. Bien, bebé. Cuando Isabella oyó esto, su mirada, inicialmente indiferente, se transformó al instante en celos. Aunque ambos me habían causado un gran daño en el pasado, ahora eran solo unos desconocidos irrelevantes para mí. Ya no me detuve. Tomé del brazo a la maestra y dije: vamos. Mamá se tropezó y nos bloqueó el paso. Papá se paró frente a nosotros inmediatamente. ¿Qué quieres? Pero mamá solo me miró. Buen bebé. Yo soy tu mamá. Solo tengo una mamá. Apreté la mano de la maestra con fuerza y le devolví las palabras que me había dicho. Mamá bajó la mirada, decepcionada. Papá nos protegió y nos fuimos. Afuera. El sol brillaba con fuerza. Igual que mi nueva vida. El final del texto completo.